El acto pedagógico es acción entre el que aprende, el que enseña, es interacción dialéctica entre el que enseña, el que aprende y los contenidos. Es el intercambio para la apropiación de un contenido cultural por parte de un sujeto, a través de la mediación de otro, surge en torno a la función de conocer. Es un conjunto de acciones, comportamientos y relaciones que se manifiestan en la interacción de un docente o docentes con los estudiantes mediados por un componente de proceso pedagógico y una intencionalidad claramente definidos. El acto pedagógico es el arte de saber llegar a los alumnos mediante estrategias de aprendizaje. El acto se da como un sujeto que aprende, un sujeto que enseña y un contenido, y todos ellos tienen una relación para aprender. El acto didáctico es el proceso de comunicación entre el educador y los educandos. Se reafirma la comunicación didáctica como pilar fundamental para desarrollar un proceso de aprendizaje eficaz que determina las maneras como el individuo se adapta a la cultura en la cual se encuentra inmerso. Valora las competencias comunicativas entre lo que es el profesor y el alumno. La transposición didáctica es un proceso mediante el cual el docente adopta este conocimiento para que pueda ser accesible al alumno. Puede graduar esos saberes, pero no puede cambiarlos por otros que atenten sobre ese conocimiento científico. Dentro del acto didáctico se encuentran ciertos puntos. El primero es el docente. El trabajo de este es la transposición didáctica. Es el proceso mediante el cual el conocimiento erudito se transforma en conocimiento u objeto de enseñanza o conocimiento enseñado. Las obligaciones del docente son planificar o programar, ejecutar, saber aquello que se enseña, respetar las reglas de la institución y tener una presentación adecuada. El segundo punto serían los alumnos. El docente tiene que buscar que el alumno sea activo, es decir, que se haga dueño del contenido. Los conocimientos de los que se apropian los relacionan con los que ya tienen. Es por ello que cada niño tiene una necesidad educativa diferente. El tercer punto serían los contenidos, y existen tres tipos de contenidos. El primero es el saber, que es el contenido conceptual. El segundo es el saber hacer, que es el contenido procedimental. Y el tercer punto es el saber ser u obrar, que es el contenido actitudinal. Como consiguiente punto, tenemos que son los contextos. Es la situación en la que se está inmerso el acto didáctico. El contexto es una parte del acto didáctico y se refiere a la hora, al momento, al tiempo, al espacio social y a la realidad. Y existen tres tipos de contextos: el formal, el no formal e el informal. Y las estrategias son todas aquellas decisiones que toma el docente para dar el acto didáctico y pues obviamente se le denominan estrategias. Saber acerca de la enseñanza será adecuado dentro de un nuevo dominio, proceso del cual emerge una institución particular para la enseñanza, la escuela y la constitución de sujetos. Uno, soporte de ese saber, que es el maestro, y otro, depositario del saber, que es el discípulo. La enseñanza se ha ido normalizado, pero de manera diferente en distintos momentos. La didáctica magna de Comenio representa la primera gran obra sistemática de un tratado pedagógico. Es reconocida como la matriz de origen del pensamiento pedagógico moderno y marca de la constitución de la didáctica como disciplina, sustentando como punto central de su definición epistemológica. La cuestión de la base normativa y prescriptiva. El universo es concebido como una enorme máquina que sigue leyes determinadas, inalterables. Este mecanismo
se extrapoló a la didáctica y engendró dentro de la disciplina el mito de la predecibilidad, con sólidas prescripciones acerca del saber hacer del maestro, para lograr el deber ser del modelo pedagógico propuesto. Así, la didáctica se constituye en el ámbito de la organización de las reglas del método para hacer que la enseñanza se torne eficaz, para enseñar todo a todos. Surge así una nueva concepción de la enseñanza, definida ahora desde el aprendizaje del alumno y desde el reforzamiento que garantice una alta eficacia en el mismo, con su base en la tecnología educativa, impregnada por las concepciones de la psicología conductista de Skinner, las teorías de la eficiencia de Taylor, la teoría sistemática y de la comunicación. Se impone una ingeniería conductual que hace centro en la organización racional de los medios, los objetos operacionales y la evaluación de los aprendizajes. La enseñanza se convierte así en una práctica social, en una actividad intencional que responde a necesidades y determinaciones que están más allá de los deseos individuales de sus protagonistas. Participa más bien el flujo de acciones políticas, administrativas, económicas y culturales que forman parte de la estructura social. Por otra parte, debemos hablar de una opción práctica de la didáctica en cuanto a la disciplina que se ocupa de una intervención humana, y es precisamente este compromiso con la práctica lo que le da sentido a su desarrollo. Ahora bien, hablaré sobre las implicaciones de la didáctica en la enseñanza. Antes de entrar a lleno a los objetivos de la didáctica son que mediante esta ciencia se intenta organizar y argumentar las técnicas de la enseñanza. Ya abarcado este tema, podemos dar en sí lo que es el concepto de enseñanza. Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten por medio de diversos conocimientos especiales o generales sobre un tema o una materia. De ahí, ¿qué influye en el proceso de aprendizaje? Influyen los conocimientos y experiencias previas, actitud e intención del alumno, características del contexto en el cual se desenvuelve el alumno, sea familiar, aula o docente, técnicas y estrategias de aprendizaje, todo lo anterior reunido para así formar estrategias para que el alumno pueda adquirir los conocimientos que se deseen impartir. Ahora bien, el aprendizaje significativo es importante definirlo porque es el carácter de los elementos que influyen en las actitudes del alumno, así como en las estrategias. Elementos importantes podrían ser contexto ambiental, tipo de motivación, currículum y papel del docente. Ahora bien, las implicaciones se dividen en 3 puntos muy importantes. El primero es el rol de docente. Es donde el profesor debe tomar en cuenta el conocimiento previo del alumno como punto de partida en su diseño instruccional, ayudando así a buscar las mejores estrategias para que el alumno pueda aprender de manera efectiva. El siguiente es selección de estrategias. Al elegir una estrategia de estudio es importante que nos facilite la interrelación de conceptos y asimilación del contenido para poderlos transformar en un aprendizaje significativo. Basándonos en lo anterior, podemos decir que es muy importante la selección de una excelente estrategia porque esto nos ayudará a que el alumno aprenda de una buena manera. Y como último punto son los conocimientos conceptuales, que es conseguir que nuestro alumno integre los nuevos conceptos y establezcan nexos entre ellos en su estructura cognitiva, ha de ser objetivo y prioritario, metodología activa, estrategias didácticas y globalización, es decir, como que reúne los puntos anteriores. Bueno, eso sería todo de mi parte, gracias por su atención. Factores involucrados en la didáctica. Para que el aprendizaje ocurra y por siguiente la estructura cognitiva, deben darse la concurrencia de factores interpersonales y contextuales o socioambientales. Entre esos factores pueden mencionarse
las condiciones y de equipamiento de la institución escolar, ambiente confortable, ventilado y aislado del ruido exterior, con mobiliario adecuado y material pedagógico actualizado, cartográfico, informático y con biblioteca amplia. Obviamente no puede concentrarse en el estudio de un estudiante que está sentado en una silla rota, o calor o frío. La motivación extrínseca que reciba por parte de familiares y maestros que le estimulen a aprender. Las condiciones socioeconómicas. Si el educando pertenece a una familia con escasos ingresos, puede dificultarse su aprendizaje. Si tiene que faltar a la clase por falta de medios de transporte, vestimenta o útiles escolares, y más aún si debe colaborar trabajando para contribuir a la economía familiar. Los componentes que actúan en el acto pedagógico son el docente o profesor, el discente o alumno, el contexto social del aprendizaje, el currículum. La didáctica se puede entender como una pura técnica o ciencia aplicada y como teoría o ciencia básica de la instrucción, educación o formación. Los materiales son elementos concretos físicos que transmiten los mensajes a través de uno o más canales de comunicación, ya sea visual, auditivo o audiovisual. Este concepto de material didáctico yo creo que abarca una gran importancia en dicho proceso, ya que ayuda al estudiante al recibir la información de una manera más objetiva, y de igual manera le ayuda al docente a transmitir ese mensaje correctamente si los materiales son adecuados. Como ejemplo de materiales visuales tenemos aparatos proyectables como diapositivas o proyectores, ¿no? Y no proyectables, que podría ser fotografías, carteles, afiches, tarjetas, entre otros. Estas no son proyectables, pero de igual manera sirven visualmente, como podría ser una cartulina en el momento de exponer. Auditivo, una radio, CDs, players, que ayuden a transmitir el mensaje que se quiere. Y los audiovisuales, que son videos, programas de televisión, cosas que imitan sonido, pero de igual manera y así ayuden al estudiante. Y esto sería todo de herramientas en las que se apoya la didáctica. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado.